pues acá del señor que me antecedió. Eh, pues me han solicitado muy amablemente y yo tengo el tremendo gusto en esta tarde de compartir con ustedes una presentación con dos temas especiales. Dos temas especiales. Voy a tratar de hacerlos, he tratado de diagramarlos de la manera más integrada posible, de manera que haya como un enlace entre los dos. Y en todo caso, pues estoy abierto a preguntas. En todo caso, pues yo he conocido la citricultura acá en Colombia, Belice y también un poquito en El Salvador. Entonces, algunas situaciones, pues yo las voy a referir a ejemplos de acá, pero también pues yo tengo en cuenta las condicionantes que pueden existir por ahí. Bueno, entonces el primer tema que voy a presentar, que tengo el gusto y el agrado de presentar a ustedes, se llama manejo del agua de riego, y el segundo se llama inducción floral. Bueno, en términos de contexto, pues la suplementación de agua de riego se efectúa porque el agua es, primero, un vehículo de nutrientes, ¿ya? Y aunque no solamente es un nutriente, es un componente fundamental de la estructura celular de todos los seres vivos, ¿verdad? Siempre que se hace agricultura no hay que perder de vista que se están manipulando seres vivos. Entonces, el agua se suplementa porque sin agua no podemos suplementar nutrientes. Y tampoco podemos darle a la planta un componente fundamental de su estructura, por lo tanto es esencial. Listo, entonces es fundamental que se suplemente el agua para cubrir las necesidades metabólicas de los seres vivos en los momentos de déficit, obviamente. Y es preciso hacer la suplementación de agua en términos agrícolas, principalmente para aliviar el estrés, para evitar no llegar a estrés hídrico y conservar el potencial productivo. Si uno continuamente tiene una plantación sometida a estrés hídrico, obviamente el potencial productivo decae. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Bien, y aquí hay unas consideraciones acerca de la suplementación del agua de riego. Primero, pues que la necesidad de suplementar agua se refiere a efectuar una optimización, de manera que un sistema de riego se pueda calcular adecuadamente. Y de manera, pues, tener un switch o una palanca para poder hacer llover en la finca cada vez que se requiera, pero desafortunadamente eso no es posible. Por lo tanto, hay que caer en la inversión de hacer un sistema de riego. Por lo tanto, detrás de eso vienen unas decisiones importantes que tomar acerca del dimensionamiento del mismo. Me disculpan, estaba un poquito mal de la garganta. No hay problema. Por lo tanto, a través de un diseño de un sistema de riego, se permite el no subestimar ni sobreestimar la cantidad de agua a suplementar. De manera que el sistema de riego y el agua que le llega en forma de riego se optimiza. Para esto, pues se requiere calcular de forma adecuada la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, según mi experiencia, pues que nosotros tenemos, que ya hemos implementado cultivos extensivos, no solamente cítricos, pero en cultivos extensivos, estamos hablando de plantaciones grandes, no microclimas pequeños como horticultura, o lugares donde las características del suelo son muy homogéneas, áreas pequeñas que permite utilizar, por ejemplo, lisímetros. Lo que mejor funciona es hacer un cálculo de requerimiento hídrico con base en el coeficiente del cultivo y la utilización de este instrumento de meteorología que se llama tanque vaporímetro. Entonces, primero, el coeficiente de cultivo es un factor que eso pues ya está estudiado porque los cítricos o las rutáceas son plantas
que se refieren a cultivos industriales. Entonces ya hay mucha información, son cultivos que se han domesticado desde hace muchísimos años, por lo tanto hay mucha información, hay mucha investigación, tanto que se ha podido determinar los requerimientos hídricos a través de un coeficiente, que se llama coeficiente de cultivo o CASUC. Este es un factor utilizado para ajustar la cantidad de agua que se aplica en el cultivo en función de su etapa de crecimiento y sus necesidades hídricas específicas. En otras palabras, es un valor que representa la relación entre la cantidad de agua utilizada por un cultivo particular y la cantidad de agua perdida por evaporación. Entonces, el coeficiente del cultivo toma en consideración el agua que la planta consume en sí y la que continuamente está bombeando a la atmósfera por medio de su sistema vascular. Por lo tanto, y al decir que el CASUC es un coeficiente que varía según las necesidades, obviamente varía a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo, siendo más alto durante las etapas de mayor demanda hídrica. Mayor demanda hídrica quiere decir que es en las etapas cuando el árbol está más grande, por lo tanto él va a demandar más agua debido a que tiene más área foliar, por lo tanto bombea más agua del suelo, cuando la temperatura está más alta. Y más bajo pues, durante las etapas de menor demanda, como la etapa de dormancia o de maduración del cultivo. Bueno, esto es una definición en general del coeficiente de cultivo, que ustedes la pueden consultar en diversas fuentes. Y, como les digo, es uno de los componentes para calcular el requerimiento hídrico. Entonces, volviendo al punto, ¿no? Estamos hablando de cómo calcular adecuadamente o buscar la optimización en el cálculo del diseño de un sistema de riego, ¿ya? Entonces, primero necesitamos un CASUC, que es el coeficiente del cultivo específico para Lima Tahití. Ya, eso está tabulado, esa es información muy conocida y eso es de amplio conocimiento. Y lo segundo que nosotros necesitamos es el delta de la evaporación de un tanque vaporímetro tipo A. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que para hacer efectivo un cálculo de un requerimiento hídrico se debe contar con este tanque. Bueno, hablando del coeficiente del cultivo, primero se hace una evaluación del cultivo según cómo va a variar su CASUC a lo largo de la vida del mismo, según sus etapas, ¿verdad? Primero se hace una evaluación, ¿no? Se toma en cuenta cuál es, según la tabulación que existe para el CASUC de Lima hacia Tahití, cuáles son los que se pueden usar en las diferentes etapas. Luego se utiliza como una herramienta para determinar la cantidad de agua máxima que se debe suplementar como objetivo en litros por día. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del CASUC es porque nosotros vamos a buscar el requerimiento hídrico de un cultivo de Lima Tahití, pues para lograr conocer la cantidad de litros de agua por día que nosotros vamos a necesitar suplementar. Bueno. Luego hablamos del delta de la evaporación del tanque tipo A. Pues es una letra delta, una letra griega delta. Esto es diferencial de nivel, eso significa un delta. Entonces, primero, hablando del tanque tipo A. El tanque tipo A es un instrumento de medición meteorológica. Todas las estaciones meteorológicas, por lo menos con fines agrícolas, ya con fines de otros propósitos, pues lo prescinden, pero con fines agrícolas cuentan con un tanque vaporímetro. Es un instrumento que considera la evaporación causada por el viento, por la radiación solar y por presión atmosférica. Las medidas del tanque son básicamente estándar. Es una lámina galvanizada calibre 16. Esto es ya estandarizado. Tiene que ser galvanizado con este calibre, completamente circular, de 121 centímetros de diámetro y 25.5 centímetros de altura. El uso de este instrumento pues es para tomar el nivel cada 24 horas. Y en una bitácora especial uno calcula el delta del nivel. Perdón, ¿cuál ha sido la diferencia en milímetros del día anterior con la medición del día actual? Entonces, esto permite conocer la evaporación efectiva de una lámina de agua
en un instrumento estándar, la cual considera la radiación, la temperatura, el viento y la presión atmosférica. Es importante también que las anotaciones se lleven una bitácora especial, de manera que se puede establecer una gráfica y genere un modelo, y por lo tanto determinar cómo se comporta el delta de evaporación en el tanque a lo largo del tiempo. Bueno, y aquí está una fórmula muy sencilla con la que se utiliza pues en cultivos extensivos cómo calcular la cantidad de litros por día que se tiene que aplicar a un cultivo. Bueno, primero nosotros determinamos el K sub C, que es la cantidad el coeficiente de cultivo que hemos nosotros buscado en la tabulación del mismo, y hemos determinado cuáles son los valores que podemos usar según la etapa del cultivo. Luego, nosotros tenemos que tener los valores de delta de evaporación del tanque tipo A en un periodo determinado. Y esto lo multiplicamos por el área del plato del árbol. ¿Ya? Listo. Acá hay un ejemplo pequeño que yo se lo voy a ilustrar, y también les voy a mostrar de un trabajo que hicimos, porque todas estas teorías, pues a veces uno se aburre, ¿no? Uno lo mira, ay, esa, cómo calcula y todo eso. Yo les voy a hacer una muestra de un... Uy, yo creo que se me fue la señal, ¿no? Sí, listo. Les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hicimos en el cual calculamos y un sistema de riego inicial para una finca, ¿verdad? Pero en general esta ecuación o esta fórmula que anteriormente estábamos mirando funciona aquí, funciona de esta manera, ¿ya? Si nosotros tenemos este árbol acá, este árbol pequeño, ¿ya? Nosotros quisiéramos calcular cuál es el requerimiento hídrico, tomando en consideración únicamente el K sub C y el delta de la pana. Si nosotros tenemos, el radio de 1 metro, si nosotros esta distancia con esta flecha blanca la tenemos de 1 metro, si se tiene de 1 metro, y nosotros utilizamos uno de los K sub C para desarrollo, que según hemos visto en la tabla anterior, es uno de los más pequeños que se puede utilizar, de 0.6, el agua a suplementar, nosotros lo tendríamos como K sub C por el delta de evaporación por el área del árbol. Si nosotros tenemos un delta de evaporación de 8 milímetros en el día, ¿ya? Nosotros tenemos 0.6 por 8 por 1, ¿ya? Lo cual nos daría 4.8 litros por día. Para este caso particular, si nosotros queremos aplicarlo directamente acá. Abajo hay una tabulación de cómo uno pudiera usar esta información para generar una información. Si nosotros decidimos utilizar en el estado del cultivo, ¿ya? Para esta edad, ¿ya? De haber sembrado, de antigüedad de los árboles, nosotros seleccionamos un K sub C que va desde 0.6 hasta 1, que nosotros pudiésemos empezar utilizando un K sub C un poquito alto, de 0.6, para una textura un poquito liviana, pues un suelo franco arenoso, o incluso arenoso. Pudimos usar el de 0.6, y terminamos en la etapa de producción con un K sub C de 1. Si nosotros tenemos un delta de evaporación, que es esto que está acá, que es la siguiente columna, que dice delta de evaporación y todo es un valor de 8.0, quiere decir que ese es el valor que nosotros hemos calculado, pues no hemos calculado, pues lo hemos medido en la pana, y tuviéramos un radio en el plato de 1.25 metros para el primer año
1.75 para el segundo año, 2 metros para el tercer año, 2.5 metros para el cuarto año. Para eso, al cuadrado, pues, haciendo un cuadrito, ¿ya? Hay gente que lo hace en un redondo, pero nosotros lo podemos hacer cuadrado, que es un poquito más de suelo, porque un cuadro con el mismo radio, pues, tiene más área que un redondo, ¿no? Entonces, nosotros tuviéramos áreas de 1.56, 3.06, 4.0 y 6.25 metros cuadrados, ya respectivamente para cada uno de los radios, según la etapa del cultivo. Y habiendo multiplicado eso por el caso C, haciendo el producto de la ecuación anterior, nosotros tenemos que, por ejemplo, para el primer año podemos estimar que necesitamos suplementar 7.5 litros por árbol por día, 17.15 para el segundo año, 25.6 para el tercer año, para terminar el cuarto año con 50 litros por árbol por día. Bueno, entonces, ya que vamos a platicar en esta sesión, yo les voy a comentar, les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que nosotros hicimos un cálculo. Esto, pues, nosotros estamos acá. Esto es en los llanos orientales de Colombia, donde nosotros entre el 2022, pues yo en este momento estoy más o menos por acá, estoy por acá, ya, por aquí estoy en este momento. Ah, perdón, por aquí, perdón, acá, en este. Ahí es donde yo me ubico en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué les hago mención de esto? ¿Por qué les muestro este mapa? Si ustedes observan, ¿ya? Si ustedes observan, nosotros estamos acá en una zona montañosa. En la zona donde actualmente yo me encuentro, estoy en medio de dos cordilleras, porque Colombia tiene 3 cordilleras. En este lugar donde yo me encuentro, no hay vientos fuertes. Acá no entran las depresiones tropicales con fuerza. Por lo tanto, el régimen de viento no es igual que en esta zona de Colombia, que es donde nosotros levantamos esta finca de 100 hectáreas de limón, acá, porque la cordillera se termina entre la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Entonces, a esta zona plana, se le llaman los llanos orientales de Colombia, donde está básicamente, pues, más de la mitad del país. Entonces, no es lo mismo la influencia del viento en esta zona que en esta zona. Entonces, nosotros hicimos lo siguiente. Haciendo uso de la pana de evaporación, nosotros empezamos el trabajo con esta finca y diseñamos. Y junto con el diseño, nosotros hicimos el cálculo de un sistema, perdón, este trazo, hicimos el diseño de esta finca. Esto fue en finales del 2022, inicio del 2023. Se hizo el diseño de esta finca y junto con el diseño de la finca se hizo un cálculo de conducción de agua. Esta es la casa. En este caso muy particular, nosotros instalamos el tanque vaporímetro más o menos por acá. Desafortunadamente, pues yo no encontré fotos, pues no encontré las fotos que quería mostrar, pero de todas maneras, pues la sesión es muy corta como estar viendo un montón de fotos. Pero para este caso, nosotros hicimos primero la medición con el tanque vaporímetro, instalamos un tanque vaporímetro y lo medimos un mes. Ocurre que debido al viento de los veranos de esta zona, la influencia de los vientos es muy fuerte, la evaporación del agua se da mucho más por el viento que por la temperatura. Esto está más o menos, aquí estamos mirando, a 189, 190 metros sobre el nivel del mar.
es muy bajo realmente, pero casualmente en los veranos allá hace frío y en los inviernos hace calor, en un clima muy particular. Entonces, nosotros instalamos el tanque vaporímetro acá, más o menos por donde está la casa, aquí en un lugar despejado, y luego procedimos a hacer un cálculo de la conducción de agua. Acá están los tanques, etcétera, 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 y la conducción. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros calculamos acá? Primero, pues hicimos este fue el estudio que hicimos, pues el, el, el estudio de diseño de finca y el cálculo de requerimiento hídrico. Ocurre que, bueno, estas vías perimetrales, etc. Esto fue, pues, el sistema de riego y conducción de agua. Uno, honestamente, debería partir, y esto es por lo cual yo les quiero mostrar este ejemplo, uno debería partir de un requerimiento hídrico para diseñar un sistema de riego. Aquí no estamos entrando en los pormenores de cómo se diseña un sistema de riego en general, pero estamos hablando del criterio fundamental en el que yo voy a basar el diseño entero. ¿Cuánto me van a consumir los árboles en lo largo de su vida? Aquí se hizo unas especificaciones, etc. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Nosotros utilizamos un K sub C más bajo, empezando de 0.4 hasta 5, por una razón. Primero, aunque los suelos allá son muy francos, son suelos muy francos y son suelos profundos, nosotros estimamos que íbamos a usar un K sub C bajo porque allá llueve durísimo, allá hay tormentas de 200 milímetros, llueve muchísimo y llueve 8 meses al año. Entonces, se implementarían, pues, y se implementaron coberturas vivas en el cultivo. Se hizo una medición de delta de evaporación máxima, lo que más marcó allá fue de 8 milímetros en un día, lo cual es una tasa de evaporación muy alta, que se evapora en 8 milímetros en una lámina en 24 horas, es realmente muy alto. Y se llegó a la conclusión que en producción lo máximo que iba a utilizarse para diseñar el sistema de riego en el futuro, porque ese no fue el estudio entero que hicimos, solo fue la conducción, unos tanques y la conducción primaria que dio una tubería de 4 pulgadas, fue para suplementar cuando el cultivo estuviese en su máximo edad de 54 litros por árbol por día. ¿Ya? Entonces, este fue el producto, ¿ya? A partir del insumo del cual nosotros estamos hablando en esta otra presentación. ¿Ya? Uno debería partir para hacer una suplementación de agua eficiente, partir de un cálculo. Y la mejor manera para calcular el agua que se va a utilizar potencialmente en un cultivo a través de su vida es a través del uso de la panavaporación, la pana vaporimétrica. Yo no sé si eso es muy usado por allá, no sé si que ustedes utilizan, qué instrumento ustedes utilizan para hacer las mediciones, no sé, pero en cultivos extensivos y tomar en cuenta diferencias de microclimas que pueden afectar y que de verdad afectan la forma en la cual el agua pasa del líquido del suelo a vapor de la atmósfera, es a través de leer el diferencial en el nivel en un tanque vaporímetro. Eso es lo que mejor funciona, según nuestra experiencia, para cultivos en general que son extensivos, que no corresponden a áreas pequeñas, que son áreas grandes. Es, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de mencionar. Esa fue una finca de 100 hectáreas. Entonces, lo mejor son este instrumento de medición. El segundo instrumento es el K sub C. Y el método es esta ecuación. Utilizar el K sub C
seleccionar un caso C, aplicar cierto criterio agronómico para su utilización, tener las lecturas de el delta de la evaporación, de la lámina, el delta en el nivel, y ustedes tienen algún problema para mirar. A mí se me está quedando como sin pantalla. Todos pueden mirar la pantalla. Sí, se puede ver. Listo, bueno, listo, gracias. Bueno, esto es en relación al cálculo del requerimiento hídrico. ¿Ya? Bueno. Podríamos hacer una pregunta. Perdón, señorita. ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, señorita. Cuénteme. Con el tanque de evaporación, ¿ustedes algún tipo de válvula, alguna marcación? No se utiliza nada, solamente se utiliza una regla y se lee el nivel en milímetros. Si gustan, posteriormente el señor me puede pasar los correos electrónicos y yo les distribuyo una bitácora que va para el uso de la pana vaporímetro, del tanque vaporímetro. Pues, si están de acuerdo, obviamente, ¿no? Bueno, no sé si esto responde a la pregunta, señorita. Sí, entonces el tanque ¿Perdón? El tanque ya trae en mililitros. No, se utiliza una regla. Con una regla. Una regla en mililitros. Sí, es una regla y eso tiene que estar colocado a nivel. Aquí le voy a poner la foto. Esto se coloca a nivel, tiene que ponerse completamente a nivel. Esto que tiene acá, que es una cable o algo, no sé qué es, pero eso uno lo manda a hacer con las medidas estas que les di, de 121 centímetros de diámetro y 25,5 de alto, y uno con una regla graduada lee con la misma regla, obviamente, lee todos los días cuántos milímetros de profundidad tiene el agua y lee con un día de diferencia cada 24 horas, lee cuántos milímetros se han evaporado. La ventaja también es que una vez que esto ya se convierte en un instrumento de medición de la finca, cuando llueve el tanque se llena, pero muchas veces no llueve 24 horas. Por lo tanto, si usted tiene una pana de evaporación y usted está usándola y leyéndola todos los días, cuando usted lee y saca el delta, cuántos milímetros tenía ayer y cuántos tiene hoy, y saca esa diferencia, si es negativa, usted sabe que hay un déficit de agua, y si es positiva, usted tiene la cantidad neta de agua que ha acumulado el sistema, la finca, durante 24 horas, porque en 24 horas muy probablemente agua se evaporó y agua cayó. Por lo tanto, es muy importante y es muy valiosa esta herramienta como un instrumento de medición, no solamente para el cálculo del requerimiento hídrico, sino para la decisión de cuándo regar. No solamente es muy útil el pluviómetro cuando usted mide la cantidad de agua que le llovió, pero el tanque vaporímetro a usted le da idea del agua neta después de la evaporación, cuánta le ha quedado en 24 horas. Por lo tanto, usted puede decidir mucho mejor cuándo regar. Es pues una consideración importante. Bueno, y aquí hablando de las consideraciones, se las leo en cuanto al tanque vaporímetro y el uso del caso C. El primero es que con el tanque vaporímetro es muy preciso para determinar el requerimiento hídrico. Es preciso que para determinar el requerimiento hídrico se instale previamente el tanque vaporímetro con las medidas estándar. Tiene que estar a 20 centímetros del suelo y tiene que
En el piso tiene que haber pasto, no puede haber concreto, ni ladrillo, ni madera, tiene que ser pasto. Debe estar en un sitio sin sombra, o por lo menos sin sombra durante la mayor parte del día, que no esté cerca de barreras naturales como árboles o edificios, y tiene que estar en pleno sol, en el pleno campo, ¿ya? Eso es bien importante. Tiene que colocarse alrededor una barrera de malla para evitar que animales domésticos se beban el agua, y por lo tanto llega un perro, se bebe el agua, o llega un caballo y se bebe el agua, usted va a tener una medición sesgada, va a sobreestimar la evaporación, o sirva de comodidad para las aves de corral, lo cual es muy común cuando la gente lo instala pero no le pone nada alrededor. Lo usual es ponerle una malla para pollos, y también la malla para pollos tiene que estar alejada a 1 metro del tanque. Pero también es inevitable que algunos pájaros se sirvan del agua. Entonces se le puede establecer encima una malla de pollo, pero tiene que ser una malla delgada para que no afecte la lectura que se hace, sobreestimando o subestimando la cantidad de agua que se está evaporando, porque uno va a ir a medir la cantidad de agua que cayó, neta, que entró o que salió del sistema. Entonces lo ideal es que si hay muchos pájaros, ahí uno le pone una malla de pollo encima, una malla pues delgada, para hacer el cálculo del requerimiento hídrico. Pues lo ideal es que se hagan las mediciones durante la época más seca. Si ustedes ya tienen sus fincas sembradas, plantadas, y quieren afinar o quieren instalar o quieren modificar el sistema de riego en términos de capacidad, lo ideal fuera, pues según mi recomendación, la recomendación técnica, es que instalen una pana de evaporación, hagan las mediciones en las épocas más secas, y ustedes con base en el delta más alto, proceden a utilizarlo y generar ustedes su modelo, y hacer las modificaciones o las modificaciones, las implementaciones que quieran hacer, o sea, modificar lo que ya tienen, entonces, con relación al tanque sub C, pues primero uno utiliza el K sub C más alto en cada etapa dependiendo la textura del suelo. Eso es lo primero que uno hace. Si ustedes tienen una finca con suelos predominantemente livianos, muy arenosos, muy limosos, con poca arcilla, con poca retención de agua, incluso con poca materia orgánica, ustedes pueden utilizar los K sub C más altos. Y pues en general debe entenderse que el uso de este coeficiente es una guía con la cual puede establecerse un punto de partida. En sitios con más luminosidad también puede usted utilizar un K sub C más alto, como por ejemplo en un lugar donde usted tiene pues una loma lejos, pues un lugar plano, se puede considerar utilizar el K sub C más alto en el etapa. Bueno, esto es en consideración al diseño, ¿no? Al diseño o los criterios que deberían utilizarse para hacer una suplementación óptima, ¿verdad? Del cultivo de Lima Tahití. Otra implementación en cuanto a esto, pues, es que el mejor medio son los emisores. Los emisores funcionan pues mejor a medida que el árbol va creciendo. Es importante considerar poner una mayor cantidad de emisores. Puede estar incluido pues dentro del diseño del sistema de riego, pues cuyos detalles no los estamos abordando en esta charla, pero eso es lo que mejor funciona. Los aspersores en general, como el banano o el sulfoliar, no tienen tanta eficiencia debido a que la densidad, por ejemplo, del banano es más alta. Aquí las distancias entre árboles, las densidades son más bajas, por lo tanto la pérdida de agua por evaporación, de agua suplementada vía riego, con aspersores es muy poco eficiente. Es mejor trabajar con emisores, incluso puede ponerse un microaspersor.
Eso, digamos que es la máxima eficiencia que se puede lograr. Eso es en términos de llevarle el agua a la planta, ¿no? Directamente. También hay que tener muy en cuenta que los árboles, aunque pueda tener un nivel de mantenimiento con un requerimiento hídrico parcialmente suplementado, no es ideal porque el estrés al que se someten los árboles va desgastando su proceso productivo en el largo plazo. En ocasiones, pues yo creo que todos tenemos muy claro que hay unos periodos de estrés, de sequía, que son, nos disparan a nosotros las floraciones. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca del aspecto fisiológico del mismo, del estrés hídrico, para entender eso. Pero también tenemos que tener muy en claro que cuando nosotros no suplementamos adecuadamente el agua a las plantas, nosotros estamos en el largo plazo comiéndonos el potencial productivo del cultivo. Bueno, en cuanto al aspecto fisiológico del estrés hídrico, acá hay una anotación. Perdón. Primero, pues, los árboles de rutáceas o cítricos tienen una raíz muy poco profunda. Eso es de conocimiento muy genérico, ¿no? Y aunque son plantas que naturalmente tienen espinas, no son muy tolerantes a sequías, como son otras familias de plantas, ¿no? Como las cactáceas o las anacardiáceas, el mango, el marañón, son muy tolerantes a las sequías. Pero acá hay una anotación que vamos a hacer en cuanto a cómo se comporta una planta bajo estrés hídrico, en términos fisiológicos. Primero, cuando una planta entra en estrés hídrico, detecta por medio de las raíces que no tiene agua, ¿verdad? Y desencadena un cambio en su producción de hormonas. Lo primero que empieza a hacer una planta cuando entra en estrés hídrico es a producir ácido abscísico. Y eso lo que hace es producir un cierre de los estomas, de los hoyitos de las hojas, por lo cual hay intercambio gaseoso. Eso pues es una medida que la planta utiliza para minimizar la pérdida de agua, ¿ya? Cierra los estomas, por lo tanto se tapona la salida de la cadena de agua y la planta, aunque no pierde turgencia, pero pues de algunas especies sí, pero estamos hablando del limón no, porque es muy leñoso, aunque no pierde turgencia, pero deja de producir algunas hormonas y empieza a producir ácido abscísico en general. ¿Qué viene después? Si se prolonga el estrés hídrico, la planta empieza a producir etileno. Entonces, se conoce al etileno como la hormona del estrés, la cual con el tiempo empieza a inducir senescencia foliar, empieza a retraer todos los fluidos hacia los tejidos más leñosos y empieza a botar hojas con tiempo. Asimismo, lo que hace es los frutos los madura prematuramente y los bota. ¿Ya? Se deshace de una carga de agua y pues eso es lo que ocurre con el tiempo cuando una planta entra en estrés hídrico. Entonces, esto es muy fundamental, pues yo lo pongo como base para una explicación posterior. Entonces, lo principal es que cuando nosotros tenemos una planta que entra en estrés hídrico, lo primero es que deja de producir las hormonas que normalmente produce, las hormonas de crecimiento, empieza a producir ácido abscísico y de eso mismo desencadena la producción de etileno. Esas dos hormonas son las que se encargan incluso de alguna síntesis de proteínas que protegen la planta del estrés hídrico y de la pérdida de agua, ¿ya? Y son las que se producen. El árbol deja de producir las otras hormonas y produce primero ácido abscísico y posteriormente etileno. No hay producción ni de citocininas, ni de gibberelinas, ni mucho menos de oxígeno. Listo. Entonces, hablando de qué ocurre en este particular momento cuando la planta está en estrés hídrico y cuando pasa de estrés hídrico a no estrés hídrico. Bueno, cuando
como estábamos hablando en la diapositiva anterior, cuando la planta entra en estrés hídrico, primero, cuando hay una detección de falta de agua, se sube el ácido abscísico y posteriormente se sube el etileno. Pasa un tiempo y hay un desencadenamiento de sucesos diferentes que ocurren cuando ya le llega a la planta. Comételo, ¿viste? Ahí hay dos caminos cuando está en estrés hídrico y le llega agua. Puede que haya un brote reproductivo o puede que haya un brote vegetativo. Para que haya un brote reproductivo, ocurre que, primero, había estrés hídrico y hoy ya hay agua. Cuando la planta empieza a suplementar sus necesidades completas de agua saliendo del estrés, se baja la producción de ácido abscísico. Se sube el ácido indolioacético, que son las auxinas, se suben las giberelinas y se suben las citocininas. Y cuando ocurre un brote vegetativo, primero había estrés hídrico, hoy la planta empieza a suplementar su suministro de agua requerido, baja el ácido abscísico, se sube el ácido indolioacético, se suben las giberelinas y se suben las citocininas. Pero la respuesta diferente está en este texto que está aumentado de tamaño. Para que haya un brote reproductivo, hay más auxinas en la producción de hormonas de la planta. Y para que haya un brote vegetativo, hay más giberelinas. Hay un poquitito más de citocininas, pues citoquines en inglés, entonces citocininas es en español. Las dos, tanto las giberelinas como las citocininas, son responsables de la producción de flores. Sin embargo, la que más influye son las giberelinas. Listo. Entonces, en términos del manejo del agua de la Lima ácida de Tahití, primero, pues se debe saber que los árboles del cultivo de Lima Tahití deben mantenerse suficientemente suplidos en cuanto a sus necesidades hídricas. ¿Aló? ¿Sí, aló? No, era una pregunta. Sí, señor, dígame. Referente a lo de la hormona que más participa en la parte de la reproductiva de la paucina y algo más la gliberina, parece. Entonces, sí. para una inducción floral podríamos suplementar Perdón, yo creo que sí y no. Si gusta, déjeme, yo le respondo la pregunta más adelante. Porque voy a tratar de responder, de contextualizarle la respuesta, señor. Ocurre algo. Primero, para que nosotros, yo creo que es como parte de la filosofía que todos nosotros, hombres y mujeres de agricultura, debemos tener en cuenta, es que el conocimiento de las bases, de los fundamentos, son esenciales para que nosotros podamos tomar la decisión más efectiva, porque al final de cuentas la agricultura se trata de ser efectivos, primero de lograr, efectividad es lograr, y luego eficiencia, como yo logro con menos, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros conocemos las bases, que estos fundamentos me parecen a mí importantes conocerlos, nosotros los tomamos en cuenta y vamos develando de qué manera podría ser la manera más eficiente de lograr. Entonces, sí es válido lo que comenta el señor Rafael, que uno pudiera suplementar las hormonas, pero el problema de suplementar las hormonas es que los ciclos hormonales de las plantas y en general de los seres vivos son muy sensibles, y muchas veces cuando se suplementan directamente las hormonas, el efecto que se logra es el contrario que uno se busca. En agricultura en general, cuando se utilizan las hormonas, o sea, si nosotros analizamos los procesos agrícolas o los procesos de manipulación de seres vivos en términos de plantas, en los que se utiliza de manera corriente directamente las hormonas, son en los procesos de reproducción in vitro, porque en los procesos de reproducción in vitro usted puede utilizar una micropipeta
una micropipeta que le permite a usted dosificar 0.001 ml, 0.0005 ml. Con ese nivel de precisión, con esos instrumentos de precisión, es posible medir en cultivo de tejidos y reproducción in vitro. Porque suplementar las hormonas directamente sí se puede hacer, pero si usted ve, no es una práctica común, porque es demasiado sensible un descache, y usted al suplementar las hormonas puede producir un efecto adverso, diferente al que usted busca. Entonces, como nosotros queremos ser efectivos y eficientes, nosotros vamos a las bases, la estudiamos y miramos de qué manera nosotros podemos lograr estos balances de una manera, pues, a través de la nutrición. Y ya abordo el tema, señor, y a todos los señores, para que nosotros, pues, miremos de qué manera uno, pues, lo puede lograr, ¿ya? Bueno, entonces, siguiendo acá, en términos del manejo del agua en la animada hacia Tahití, pues, porque ahorita todavía estamos hablando del agua, ¿no? Y hablamos un poquito de la respuesta fisiológica al estrés, y con los cambios de agua, y entonces qué pasa en la respuesta fisiológica, pero todavía estamos hablando del agua. Bueno, entonces, ocurre lo siguiente, que primero, pues, uno debería mantener los árboles suficientemente suplidos con necesidades hídricas completas. Y hay una serie de recomendaciones que pueden ser para maximizar el beneficio en términos de suplementación de agua. Primero, pues, que efectuar una suplementación de agua con al menos trazas de ácidos húmicos, lo cual generalmente es bastante económico. Yo desconozco cómo es el mercado de los insumos agrícolas en Nicaragua. No tengo idea, pues por allá sí no he trabajado. Pero ustedes pueden buscar fuentes de ácidos húmicos. Puede ser a través de humus líquido o humus sólido, y ustedes preparan el humus líquido y ustedes lo suplementan a través del sistema de riego o a través del sistema de suplementación de agua, porque a veces en las fincas hay unos hidrantes que la gente toma, de ahí pega una manguera y un trabajador pues viene y lo riega. Válido también es un sistema de riego por hidrantes. Entonces, incluso con un Venturi se puede instalar en la tubería y se puede hacer una dosificación de ácidos húmicos. Los ácidos húmicos, ¿por qué los recomiendo en general? Que se puedan suplementar a través del sistema de riego, porque son ligeramente alcalinos. Y en la suplementación de agua en fertirriego, uno pues puede ser que uno utilice aguas a subirse a un pH de un 7.5. Más adelantito hay unas diapositivas donde le menciono eso. Y con una suplementación de ácidos únicos uno genera un efecto hormonal. Esto es bien importante, hablando con el señor Rafael. Cuando uno suplementa en general humus o ácidos húmicos, uno genera un efecto hormonal. Uno está estimulando a producción de hormonas, sin suplementar las hormonas directamente. Bueno, también se puede hacer efectuar una suplementación de agua utilizando coberturas vivas o mulch, ¿ya? Eso ayuda a que el agua que se dispone en el plato de los árboles, pues a través de una cobertura se cubre de la radiación solar y obviamente tiene un efecto más beneficioso que puede hacer que el agua dure más en el plato. Y también, aparte de mejorar la humedad en la zona del plato, se convierte en un método de reciclar nutrientes del mismo suelo, debido a que la materia orgánica de las arbences, de las malezas, como se les dice coloquialmente, esas raíces son muy eficientes, entonces esas plantas son muy extractivas de algunos nutrientes que el cultivo nuestro no es capaz de extraer directamente del suelo, y cuando nosotros lo estamos poniendo en el mulch, en la zona del plato, nosotros estamos reciclando. También se puede hacer una implementación de fertirriego, pero esta condicionante de fertirriego no es tan simple. Ahí sí yo le puedo dar una explicación técnica del fertirriego para que por lo menos ustedes tomen algunas condiciones en su producción. Algunos de ustedes, hacen fertirriego en sus fincas.
A ver, muchachos, ¿alguna hace de tu finca? Gerardo hace pero él Hacen de cierta manera, pero hay que ver que lo hacen con fertilizantes aerosolos, con fertilizantes salinos. Por lo general, a veces, como el fertilizante que hacen aquí, echan un barril, qué sé yo, 200 litros, echan el agua, de sal, por ejemplo, de 15, lo revuelven bien, una bombita, igual el agua se complican, pues que yo sé que está mal de cierta manera, porque son otros tipos de cálculos los que hay que realizar, no sabemos el agua que tanto combine con ese tipo de fertilizantes, si nos taquean los goteros, no sé, pues realmente, pero yo en lo particular no uso fertirriego. Yo utilizo la fertilización directa y el agua después. Listo, entonces, según lo que entiendo, lo tradicional es que hacen una dilución de un fertilizante, que viene diseñado para el suelo, y ese fertilizante se dispone a través de las mangueras. Eso es como común. Sí, así es. No sé cómo harán los cálculos, porque yo sé que si vos yo sé que tal vez se te requiere realmente cómo hacer pero yo como le digo, personalmente en el suelo, no tengo el conocimiento, así, sé que hay muchas cosas que considerar para hacer un fertirriego. Bueno, yo aquí tengo una explicación de cómo se hace el fertirriego, ¿verdad? No en profundidad de los cálculos, pero sí hay una teoría, una base como para que ustedes lo pudieran pues, cómo utilizar, ¿no? En términos de criterio técnico. Pues nosotros, dentro de lo que hacemos, pues sí tenemos clientes que tienen fertirriego, hidroponía, nosotros incluso asistimos a hidroponía, en lo cual es mucho más complicado, la hidroponía es muchísimo más complicada que un fertirriego, pero pues nosotros pues sí lo hacemos así. Bueno, entonces, primero, acá hay unas consideraciones bien importantes acerca del riego. Primero, cuando uno hace suplementación de fertilizante a través del mismo línea de agua, que también es una posibilidad, pues, hablando del manejo eficiente del agua, esto entra de ese tema, voy a hacer como una revisioncita, tal vez no tan extensa, pero sí, pues, me parece meritorio que les explique, ¿ya? Primero, cuando uno hace un sistema de aplicación de fertilizante en agua, uno tiene que obligarse, básicamente, a manejar parámetros específicos del agua, de manera que se haga de manera eficiente. Porque, ¿qué pasa cuando la suplementación de fertilizantes a través de un sistema de fertirriego no es óptima? El problema es que el suelo se puede salinizar. Entonces, honestamente, si no se monitorean estos parámetros en un sistema de fertirriego, lo mejor es no hacerlo. Porque las eficiencias que se logran por fuera de estos parámetros son muy bajas. Muy bajas. Y regularmente la suplementación de fertilizantes en el fertirriego obliga también al uso de fertilizantes que son específicos en forma de sales solubles. Por lo tanto, vienen siendo más costosos. Por lo tanto, un descache de hacer un fertirriego sin medir los parámetros es más costoso. Bueno, primero el pH. Estoy poniendo aquí la foto de un pHímetro Hanna. Nosotros tenemos uno igualito y pues tenemos varios, ¿no? Pero el que yo uso es este. Es un pHímetro que mide salinidad, temperatura, pues varias cosas. Lo usamos para fertirriego y para hidroponía.
Lo primero que se hace es que la solución que llega a las plantas debe estar entre 6 y 7.5. Deben monitorearse los sólidos totales del agua, especialmente de cuántos sólidos estamos hablando antes de hacer la mezcla. No debería pasarse de unos 500 partes por millón. La conductividad eléctrica no se debe exceder en 2 decisiemens por metro. Si estos niveles por lo menos se exceden, si uno baja de 6 en aplicaciones de fertirriego, básicamente todos los microelementos se precipitan, todos se precipitan y entran en unas formas que no son solubles al suelo. Y segundo, si uno no tiene cuidado y empieza a suplementar por encima, con conductividad eléctrica por encima de 2 decisiemens por metro, uno tiene el riesgo de quemar raíces. ¿Ya? Entonces, la suplementación de agua con fertilizante tiene que medir por lo menos estos 2 parámetros, aparte de la temperatura del agua, porque si la temperatura está por encima de 30 grados centígrados, todo el NPK no tiene eficiencia. El nitrógeno, fósforo, potasio, pues que regularmente el fósforo en fertirriego prácticamente no se usa, porque no es, y de la forma soluble es muy caro, en fertirriego es muy poco que se usa. Entonces, el NPK, aparte de esto, la temperatura por el NPK. El NPK no tiene eficiencia, hay temperaturas arriba de unos 28 grados centígrados. Entonces, estos parámetros son básicamente obligatorios para hacer llegar nutrientes a las plantas a través del sistema de riego. Si esto no se cumple, la eficiencia de las aplicaciones realmente es muy baja, bastante baja. Como segundo punto acá, acerca del fertirriego, es que para maximizar la eficiencia de los fertilizantes deben usarse varios tanques, mínimo 2, y si es posible 3, para hacer las mezclas y hacer las aplicaciones. Se debe utilizar también, muy importante, quelatos en lugar de sulfatos, o al menos hacer una aplicación suplementaria de quelatos para asegurar la eficiencia. Esto es como unas recomendaciones generales, como criterios generales o precauciones generales para manejar un fertirriego. Bueno, y acá, pues, que esto también es una información muy, muy difundida, cuando se hacen las mezclas de fertilizantes en fertirriego, el nitrato de calcio debería ir solo, debería ser una aplicación única de nitrato de calcio en otro tanque u otra tanda, porque puede ser en varios tiempos, usando el mismo tanque, pues en una tirada se hace el nitrato de calcio, en otra se hace el potasio y el fósforo, cuando se hagan suplementaciones de fósforo, pero pues la lima ácida Tahití tiene unos requerimientos de fósforo muy bajos, después de que ya formó el sistema radicular, muy, muy bajos, y otra con los microelementos. Eso es como la recomendación general. No se hace en fertirriego una sola mezcla de todos los fertilizantes y se disponen en la misma solución. No, deben irse por separado, se hacen las diluciones y se tiran en diferentes tiempos o se tiran a partir de diferentes tanques de mezcla. Bueno, la solución no debe exceder los parámetros anteriores, como les decía, debe estar entre 6 y 7.5 de pH, y de conductividad eléctrica no debe exceder los 2 decisiemens. También hay que ver si la solución va demasiado cargada, debe diseñarse porciones para que la suplementación de nutrientes sea completa según el plan que se ha diseñado y no se excedan los valores indicados. También, pues, si incluso se efectúa una suplementación adicional de ácido súmico o bilmato de potasio, deben medirse los parámetros, es lo que yo les mencionaba, que uno puede tirarle humus a las plantas, humus líquido o humato de potasio, incluso humato de sodio se puede utilizar, pero tiene que vigilarse por lo menos la conductividad eléctrica para que no vayamos a hacer una quemazón de raíces. Bueno, hasta aquí es lo que estamos platicando del manejo del agua. Esto es como un término general acerca de la suplementación de agua. Nosotros ya sabemos que hay que echarle agua a las plantas, pero la respuesta fisiológica, primero, de no hacerlo es de estrés,
y de un estrés progresivo, y si esos periodos se repiten, si esa condición es repetitiva, nos enfrentamos a un deterioro de la capacidad productiva del árbol. Si nosotros podemos hacer suplementaciones de fertilizante a través del agua, nosotros lo podemos hacer. Hay unas reglas que son importantes que vigilemos. Ojalá tuviéramos todos ahí una medición de pH y de conductividad eléctrica antes de hacer suplementaciones de fertilizantes. Eso es muy válido porque eso le sube muchísimo la eficiencia a las aplicaciones. Y eso es lo que uno busca, hacer más con menos, ¿verdad? O por lo menos lograr el mismo efecto, pero con menos insumos. Eso también es válido y es beneficioso buscarlo en cualquier proceso productivo. En algún momento, alguno de ustedes, estimados señores, tiene alguna pregunta? ¿Algo se me ha quedado por fuera? ¿Algo que quisieran saber adicional? Con relación al agua, ¿no? Más que todo sería como la importancia que eso tiene de los ácidos húmicos para poder que se va a producir la fitohormona. Muy importante. Perdón, no comprendí la pregunta. O sea, no es como una pregunta, sino que como rectificando y que me confirmen. La importancia que tiene los ácidos húmicos en una inducción floral para que sirva como coayudante para la producción de hormonas. Sí, ese tema es el de continuación. Okay. Si gusta lo abordamos bien a continuación. Si hay alguna duda después del tema, con mucho gusto yo se la respondo, trato de respondérsela. No hay problema. Ya vamos a entrar al tema de inducción floral. Con relación al agua, no sé si hay alguna pregunta para todos. Creo que no. Bueno, entonces procedo con el siguiente tema. Inducción floral. Este es. Inducción floral. Bueno. Y como les mencionaba, pues yo he tratado de hacer como una concatenación de los dos temas para explicar cómo una cosa pues también tiene que ver con la otra, porque uno en agricultura tiene que hacer un manejo integral. Cómo todas las condiciones se conjugan para lograr algo, ¿verdad? Entonces, acerca de unos temas específicos de la inducción floral, primero pues ya nosotros platicamos que la inducción floral de las plantas se debe a un balance hormonal específico que se produce en la planta cuando hay más citocininas y giberelinas que el todopoderoso ácido indoliacético. ¿Por qué digo a todopoderoso ácido indoliacético? Porque es la hormona de crecimiento de la planta. Es la hormona que produce todo el crecimiento, tanto más que todo pues, la parte aérea como la parte basal de raíces, se dispara por medio de la producción de ácido indoliacético. Es la hormona principal del crecimiento. Entonces, la respuesta de floración en general se resume a que la planta puede desencadenar este balance específico de nutrientes. El balance específico del que ya hemos hablado, que es una planta produce más giberelinas y, por segundo plano, citocininas que ácido indoliacético, que son las auxinas. También hay unas condiciones exógenas, en este caso, que pueden influir en el proceso, funcionando como un gatillo, pues un gatillo, pero no del gatito, sino pues del animalito, sino del trigger, en inglés es trigger, el disparador, lo que dispara esta condición. Bueno. Para que nosotros logremos esto, pues aquí hay una foto ya, pues con las frutitas, pues, viendo lo que todos queremos, ¿no? No solo las flores, no las frutas. Es que las condicionantes, los factores que me cambian el balance hormonal en la planta, el primero es estrés hídrico. La salida de un estrés hídrico es fundamental
para que haya un cambio en el balance hormonal. Y esto es muy notorio, especialmente cuando es de forma natural, porque es básicamente en toda la plantación, sin que nosotros hagamos la gran cosa, y hay un cambio hormonal en todos los árboles. Lo segundo son las enfermedades. Las enfermedades, algunos hongos, la mayoría son hongos, hacen que haya un cambio hormonal. Por lo tanto, hay más flores en algún momento en que la planta esté enferma. La aplicación de algunos nutrientes vía foliar, también tienen un efecto para modificar el balance de hormonas que dispara la flor. El balance de nitrógeno también es otro condicionante que afecta el balance hormonal. Y por último son las podas. Las podas las pongo en grande porque las podas son muy sensibles para el cultivo de lima ácida Tahití. Si un cultivo se poda con más frecuencia que otro, es un cultivo más productivo. Las podas funcionan mucho en lima ácida Tahití. En el otro extremo de la familia está la mandarina. La mandarina uno no la puede estimular básicamente con nada. Uno lo poda, lo fertiliza y eso no lo estimula a nadie. En cambio, la lima ácida Tahití es muchísimo más fácil de estimular y responde mucho a podas. ¿Ya? Entonces, en este esquema quiero comunicar lo siguiente. Nosotros acá tenemos un cambio en alguna condición de estas. Tenemos que sale la planta de él, hay alguna enfermedad, se aplican algunos nutrientes, se modifica el balance de nitrógeno o hay podas, se modifica el balance hormonal y se producen las flores. Pero para que esto realmente funcione, tiene que haber una suplementación de microelementos. Los microelementos son el insumo principal de las hormonas. Nosotros tenemos muy claro que el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los macroelementos. Esos macroelementos sirven para que la planta construya sus estructuras, construya tejido, construya su sistema radicular en caso del fósforo, pueda llenar la fruta en el caso del potasio, pero son los microelementos lo que, aparte de que sirven para que dentro del metabolismo de los mayores sean utilizados, los microelementos sirven, esa utilización se da por medio de la producción efectiva de hormonas. Si no tenemos microelementos, no tenemos hormonas. Entonces, son los microelementos los que nosotros debemos principalmente tener asegurado en su suplencia adecuada para que el árbol tenga cómo fabricar las hormonas adecuadas en cada momento que se dan estos estímulos que tenemos acá. Si nosotros estamos bajitos en microelementos, nosotros no vamos a poder tener el insumo dentro de los árboles para que ellos fabriquen las hormonas. Y ellos no van a poder responder adecuadamente cuando tengamos una condición de estas y nosotros no vamos a poder tener ni flor, ni mucho menos fruto, ¿verdad? Entonces, acá hay una jerarquía en orden de importancia, porque nos dice la teoría, no, pues sí, es que échale microelementos, y hay que echarle microelementos. Pero también es importante saber la jerarquía de ellos. Son tan importantes que cada uno, si usted no tiene uno de ellos, usted no va a tener flores, eso es seguro. Pero el más importante de todos es el hierro. El hierro es el microelemento prácticamente más importante de todos los cultivos. Es el que se consume, yo creería que en todos los cultivos. Es el microelemento más importante. En el caso del limón, es el más importante de todos los microelementos. El segundo de mayor importancia es el zinc. El que le sigue es el cobre.
El que le sigue es el manganeso. Y el último en importancia es el boro. ¿Por qué se dice pues que es mayor y menor importancia? Por las cantidades que se requiere, por la cantidad que el árbol consume. El árbol en general consume más hierro que boro. Él va a consumir más zinc que manganeso. Y así sucesivamente con todas las comparaciones que nosotros querramos hacer. Si nosotros no le ponemos atención a este esquema, pues no a este esquema, pero en general a la teoría y a la importancia de los microelementos, donde unos son más importantes que otros, nosotros vamos a tener problemas en la suplementación del insumo que necesitan estas hormonas cuando tengamos uno de estos condicionantes que nos va a disparar esto. Pero si no hay microelementos, no vamos a tener eso. ¿Y cuál es el más importante? El hierro. ¿Y cuál es el segundo? El zinc. Y el otro, el cobre. Y el otro, el manganeso. Y por último, el boro. Porque son los que más se consumen. Entonces, el orden no es aleatorio. El orden está dado porque la importancia está dada en términos del microelemento que más consume el árbol. Y este es un esquema muy básico como para ilustrar la importancia de cada uno de ellos. Bueno, aparte de eso, en términos de otros condicionantes, otras cosas que también se pueden hacer para inducir la floración, están las aplicaciones de fósforo foliar, ¿ya? Son muy efectivas en general para muchos cultivos. Hay cultivos que son más sensibles que otros, pero en general la lima Tahití es sensible al fósforo foliar. Entonces, de todas maneras, se recomienda hacer aplicaciones debidamente balanceadas. Ojalá leyendo el análisis de tejido foliar. No sé si por allá ustedes hacen análisis de tejido foliar con cierta regularidad. Por lo general, casi no se usa aquí, lo que es el suelo, pero nunca hace casi una comparativa de Listo. Bueno, en todo caso, hay guías de deficiencias para que se puedan identificar deficiencias en las hojas, en la planta en general, pues que me imagino que es el criterio que se utiliza también como para determinar los balances que se pueden aplicar, ¿no? de nutrientes. También es válido. Lo mejor es el análisis de tejido foliar, porque eso nos permite determinar incluso problemas de absorciones, cuando hay un problema de suplementación al suelo, pero no está mostrando el tejido foliar. Entonces, sí, es una herramienta, pero pues también es válido la apreciación de deficiencias de microelementos, más que todo en el follaje. Eso es muy notorio. Pero volviendo al tema, pues el fosfato monopotásico, que eso es un fertilizante medianamente común. El fosfato monopotásico es un fertilizante que tiene fósforo que entra vía foliar. El problema del fósforo en general es que es un nutriente muy complicado. Él no es móvil en el suelo. Es muy complejo. Él no se mueve en el suelo. Y en general el árbol lo consume muy poco. ¿Ya? Como les mencioné, estamos hablando de unos consumos de 8 kilos por hectárea en general para árboles ya viejos de entre 5 y 10 años. 10 kilos por hectárea de fósforo, de P2 o 5. El humus líquido también es un insumo que tiene fósforo foliar, pero aparte de eso, las sustancias húmicas y fúlbicas, que son unos carbonos de cadena larga, tienen quelatos naturales. Los quelatos son anillos de carbono que han secuestrado un núcleo de metal. La aplicación foliar del humus líquido es también muy fuerte su efecto para estimular la floración.
porque particularmente el humus líquido tiene un efecto hormonal. Efecto hormonal en el sentido de que es muy fuerte el desencadenamiento de producción de hormonas cuando se aplica. También es válido aplicarlo al suelo, pero tiene otros efectos en términos de nutrición vegetal, pero ese no es el tema en este momento. Pero vía foliar sí es muy útil para hacer una estimulación de floraciones. Otra cosa también que sirve mucho es el nitrato de potasio, solo que pues, perdón, el nitrato de potasio pues tiene nitrógeno, es puede producir quemaduras con facilidad, entonces es importante hacer una revisión de los planes de nutrición foliar y poderlo incluir de manera que, pues, primero que no cause quemaduras y que efectivamente pueda lograr el efecto de estimulación foliar. También la suplementación de los microelementos mixtos, pues todos los fertilizantes con microelementos son válidos, aplicarlos vía foliar, si es posible quelatado, porque son más fácil que entren a la planta, al sistema vascular de la planta, si son quelatados, también es válido. Otras consideraciones pues que se tiene que hacer es que se recomienda hacer aplicaciones tanto al suelo como vía foliar que sean fuertes en nitrógeno, ya que esto incrementa el balance de hormonas y la planta empieza a producir más auxinas. El crecimiento vegetativo sustituye a la producción de brotes reproductivos. Entonces, cuando el árbol está en periodos de floración y hay una aplicación foliar o una aplicación al suelo de nitrógeno fuerte, nosotros tumbamos las flores, así de sencillo. Entonces, es bien importante que el balance de nitrógeno se conserve, suplementando todo el nitrógeno que la planta necesita, pero con las precauciones adecuadas de no excederse, especialmente en un periodo de floración. Otra cosa también que es válido es que se efectúen podas. Y yo lo pongo en mayúscula porque la lima ácida Tahití es tremendamente sensible a podas. Los árboles de lima ácida Tahití que no se podan pierden su potencial productivo. Y esto no tiene distinción de portainjerto. Esto es básicamente para todos los portainjertos. No hay podas en lima ácida Tahití, nosotros no podemos contar con árboles productivos. Eso es básico. Bueno, en cuanto a las podas, como les decía, obviamente, pues si la plantación de lima ácida Tahití no se poda, no se estimula a florecer, porque empiezan a crecer estos garrotes. Aquí estoy mostrando pues una plantación de una finca que era mi cliente, el señor, pero vendieron la finca, eran 70 hectáreas, aquí en el suroeste antioqueño, un municipio que se llama Ciudad Bolívar. Le metieron motosierra, tuvieron que meterle motosierra, pusieron una cuadrilla con gente a meterle motosierra, porque estos garrotes que yo tengo, pues en mi mano acá, esto está delgadito. Habían unos ya que eran como para encavar una pala, para hacerle el cabo de una pala. Esos árboles tuvieron que tumbarles la mitad de la biomasa. Y con el tiempo fueron recuperando el potencial, pero así por así, una plantación de lima Tahití que se deja crecer sin poda, básicamente pierde su potencial. Si nosotros tenemos una plantación de lima Tahití que se poda periódicamente, por lo menos acá en Colombia, porque nosotros estamos cerca del Ecuador, se puede tener flores todo el año. Yo no sé si ustedes tienen flores todo el año por allá, me imagino que no. ¿O hay estacionalidad?
Voy a continuar con la presentación entonces estamos que realmente es una pérdida de productividad tremenda, que una plantación de lima Tahití no se pode adecuadamente de pequeña. Esto inicia con una poda de formación adecuada que permita dejar brotes productivos desde el principio. Por eso que una plantación de lima Tahití que no se forma adecuadamente pierde el potencial productivo que tiene. Y básicamente la poda sanitaria consiste en eliminar los brotes no productivos. A veces me preguntan, mire, ¿y cómo se forma un árbol? ¿Cómo se debería formar un árbol? Yo acá tengo un video, les voy a poner un video, para que ustedes miren, ahí yo estoy dando una explicación cómo debería formarse un árbol desde pequeño. Me parece pertinente porque estamos hablando de poda. Ahí yo hago una explicación con un árbol. Como ven, es un árbol muy joven, muy joven, que ya tiene formados unos brotes. Entonces yo estoy ahí dando una explicación que me gustaría que escucharan, pero permítame. Yo no sé si se va a poder escuchar. No. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir mi teléfono y en mi teléfono la voy a compartir. Vamos a detener presentación acá. Y acá vamos a share screen. Vamos a ver share screen. Buenas tardes, este es el tipo ejemplo que voy a mostrar en este video de cómo es una poda ideal hacia aquí. Este árbol lo pueden observar en más o menos 6 meses de haber sembrado. 6 a 7 meses. Este árbol se dejó crecer hasta que explotó y estuvo redondo. Estaba redondo a la altura de más o menos 5 metros. Fue el momento que se hizo la poda que se llama tapada, que es el sistema musical, y a partir de ahí se empezaron a dejar seleccionados de 3 brotes. En este caso son 5 brotes que están distribuidos en instantes más o menos, están distribuidos, ¿verdad? Y estos brotes se dejaron limpios para que fueran formando las ramas. Entonces, la formación del árbol parte de un tallo recto, derecho. Podemos ver estos tallos muy mejor que conservan prácticamente toda la zona, aún con la que esto se ha hecho bonado constantemente para garantizar una zona con los tallos derechos. Y estos son los brotes que se han dejado de este árbol de buen función, un árbol de llama, donde están plantados pero la buena información que se le ha dado es lo que se le debe dar a cualquier árbol de tamaño. Luego estos brotes se dejan crecer derechos para que se vayan edificando, se vayan formando y el peso los agote. Cuando cada una de estas ramas tenga más o menos 50 o 60 centímetros, nosotros vamos a volverlo a tapar, pero en este momento este brote va a ser tan largo que va a empezar a agobiarse y a dejar una pequeña curvatura. Entonces ya se forma la famosa horqueta que tiene que tener sobre los árboles de frutales en general, los tipos que tienen una vida útil de más de 10 años para poder soportar toda la carga de seguridad de la producción, y el tallo, de hecho, le da
da una mayor vida al árbol, no debe tener muchas graves. Aparte de eso, se tiene que mantener despejado para no tener plagas o cochinerios como cualquier larva que se pone que permite en el largo plazo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, esa es como la teoría que debería predominar para formar adecuadamente un árbol desde pequeño. ¿Ya? Eso nos debería llevar a tener árboles lo mejor formado posible a partir de ramas productivas y no de chupones durante toda su vida. Katy Roja tiene una pregunta. Sí, perdón, hay una persona que pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando se dice pueda pedir ¿cuánto tiempo tiene? Sí, listo. Pues ocurre que es importante que dependiendo del tamaño de la finca, ya no se llegue a esto. Mire, a lo de la foto. Mire, eso está más grueso que mi dedo. Porque los brotes, ellos salen desde pequeños. Uno pudiera establecer, según el tamaño de la finca, una ronda, por lo menos una vez al mes, pasar con una tijera o con una cegueta, un serruchito, y hacer la eliminación de los brotes. Entre más pequeños mejor. ¿Se escucha eco? Ah, no, pero aquí no. Todavía se escucha eco. A usted no se le oye a nosotros que se nos oye ¿por qué? Pero usted no se oye. Ah, listo. Entonces, como les menciono, lo ideal sería establecer una ronda para que usted no más de 30 días aproveche que los brotes, los chupones no están grandes y usted los pudiera eliminar. De esa manera usted está aprovechando biomasa que se iba a convertir en un cabo de una pala y lo puede utilizar potencialmente en la planta para desarrollar adecuadamente fruta. Eso sí es como una recomendación general. Y aquí les pongo un ejemplo. El árbol de la izquierda es un árbol que está en la plantación de esta gente que le digo que le tuvo que meter motosierra. Y esta planta de acá, de la derecha, es de un cliente que nosotros tenemos acá. Los dos árboles, las dos fincas están en el sureste antioqueño. Ese señor le pasa la poda una vez al mes. Ustedes pueden ver la forma del árbol. Entre más conserva la forma un árbol de Lima Tahití, en esa forma horizontal, redondita, ese es un árbol productivo. Además, es importante que se pudieran formar los árboles de manera que se pueda contar solamente con un solo tallo, porque de esa manera usted se da cuenta si usted tiene ahí un problema de fitóftora, una rajadura que le está supurando goma, que es el síntoma de la fitóftora. Entonces usted ya viene y le aplica un fungicida sistémico a la raíz. Estos árboles así son árboles productivos. Si usted naturalmente deja la Lima Tahití sin podas, se hacen así como el de la izquierda. Ellos empiezan a echar ramas para arriba, para arriba, para arriba. Y es una lástima
porque cuando uno va a las plantaciones y mira que la gente que ha conservado su poda adecuadamente, las podas desde pequeño, los árboles son muy productivos. En esta finca de la izquierda, por ejemplo, hay ocasiones y hay árboles en los cuales le bajan 40 o 50 kilos a cada árbol. Y hacen cosechas, ahí cosechan una vez cada 15 días. Y básicamente tienen una productividad muy alta. Ahí hay árboles de muy buen tamaño, hay otra parte que está joven, pero en promedio esa gente está produciendo 85 kilos por árbol por año, lo cual para el promedio nacional de acá de Colombia es muy alto, porque la mayoría de producción de Lima Tahití está en manos de minifundios, no de plantaciones estrictamente comerciales, y pues honestamente las productividades son muy bajas, no son muy altas. Entonces, esto es esencial. Si nosotros recapitulamos en cuanto a la inducción floral, nosotros miramos que, nosotros necesitamos mantener bajo control estas condiciones, porque hay unas que nosotros las podemos hacer. Con por medio de riego, pues se puede manifestar estrés hídrico, obviamente, que no es deseable que sea prolongado. Nosotros, pues, también podemos tener enfermedades que nos provocan una inducción de floración. Nosotros podemos hacer aplicaciones de nutrientes vía foliar, ¿ya? Nosotros manejamos también el balance de nitrógeno y las podas. Si nosotros hacemos eso, nosotros a través de la suplementación adecuada de microelementos podemos tener un balance hormonal debidamente suplido, adecuadamente dispuesto para que nosotros el árbol nos dé flores. Y es mediante estas condiciones, básicamente. Yo creo que, no sé si ahí le respondo la pregunta al señor Rafael acerca de las hormonas. Lo más eficiente en este caso sería que nosotros hagamos una suplementación adecuada de microelementos, que son los insumos fundamentales e imprescindibles para la fabricación de hormonas, con esta jerarquía, tomándole más importancia a los de abajo, no siendo menos importantes los de arriba, pero en términos de cantidades, nosotros tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de microelementos, las plantas no nos van a responder adecuadamente si no tomamos en cuenta esta importancia. El que más se consume hace el que menos se consume. El que más se consume es el hierro, luego el zinc, luego el cobre, luego el manganeso y el boro. Hay otros nutrientes también que intervienen en estos balances, en esta suplementación, en esta suplencia hacia la fabricación de hormonas, pero básicamente es esto, el primer 95% son estos microelementos. Y muy esencial, hago el énfasis en la poda, en mantener el árbol con una forma redonda, horizontal. Los árboles que se mantienen con esa forma horizontal son árboles muy productivos, en general. Y pues, con relación a estos dos temas, yo tengo mi participación acá. ¿Hay alguna pregunta con relación a los temas, estimados señores, todos? Ingeniero, pregunta. ¿Se pueden hacer aplicaciones a la vez o de inducción? Perdón, no le entendí bien. Sí, se pueden hacer diferentes tipos de inducciones al árbol a la vez, al mismo tiempo, o no es recomendable. Bueno, ocurre lo siguiente. Primero, como le mencionaba, pues la efectividad y la eficiencia en lograr maximizar la producción de fruta se logra a través de la integración de varias cosas.
primero, el manejo del agua y el tema de inducción floral están tremendamente relacionados y ligados a la suplementación de fertilizantes al suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se puedan o no se puedan hacer varias inducciones, realmente sí se pueden, pero tienen que considerarse parte integral del manejo de la nutrición, porque el árbol constantemente está consumiendo microelementos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de nuestros análisis de suelos, que ojalá se hagan cada 2 años, o si es posible antes, con unas muestras muy bien tomadas, etcétera. Nosotros nos estamos dando cuenta a través de la lectura de los análisis de suelo. Nosotros vamos a diseñar un plan de fertilización, y ese plan de fertilización al suelo tiene que incluir prácticamente todas las necesidades del cultivo. Que la suplementación vía foliar se puede hacer, sí se puede hacer, pero en términos de integración, la sugerencia que yo le hago es la siguiente: que la suplementación de estos insumos, por lo menos de la suplementación de insumos que estimulan floración, se integren con el plan fitosanitario, que se haga un plan fitosanitario bien diseñado para que ustedes en las aplicaciones foliares están poniendo los insumos fitosanitarios y están poniendo la suplementación adecuada de microelementos, o pueden estar suplementando los productos que le van a disparar la producción. Entonces, me parece que sí, la respuesta es sí, se pueden hacer varias cosas a la vez, pero tiene que ir integrado el balance de fertilizantes que usted está poniendo en el suelo. Los microelementos, es tremendamente valioso que se haga por lo menos una suplementación de microelementos en el suelo en el año. En general debería haber pues una fertilización de NPK, 1 o 2 fertilizaciones de NPK, una suplementación de calcio, porque como ustedes saben, pues los cítricos, especialmente la Lima Tahití, consume mucho calcio, lo cual va amarrado a la corrección de pH. Entonces debería ponerse 1 o 2 fertilizaciones de NPK, una fertilización por medio de cales y una fertilización al suelo de microelementos. Y lo que se haga en la parte aérea, que sea de suplementación, integrado en el plan de aplicación de productos fitosanitarios. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, me escucha. Lo otro que oí es sobre el anillado para estimular o inducir la floración. ¿Esto puede ser válido de alguna u otra manera? ¿Puede afectarme el árbol a mediano plazo? Perdón, me repite la pregunta, por favor, no la entendí. Respecto al anillado como inducción de floración, ¿puede ser viable o no? Bueno, sí. El anillado acá no se usa. El anillado es una técnica que se basa en un principio, y es que usted incrementa los sólidos en las hojas, primero. De manera que la planta, a través de haberle cortado el flujo al floema, no regresa los nutrientes hacia el tronco y las ramas. Están hablando lo que usted le hizo al palo. Yo le recomendaría que, pues yo no sé si, como le digo, si ustedes tienen mucha estacionalidad allá. La Lima Tahití es muy fácil de inducir. Yo sé que el anillado lo utilizan en México, cuando pues en las latitudes de México, ya en el centro de México, ya al norte del Golfo de México, especialmente en el Pacífico, que más al norte, utilizan esa técnica, pero es una técnica muy invasiva, y esa técnica invasiva hace que los árboles le vayan a durar menos.
Entonces, en las latitudes donde está Nicaragua, yo primero de trabajar a la nutrición en términos de poderle suplementar adecuadamente todos los microelementos que la planta necesita. Si una vez haciendo una suplencia adecuada de microelementos yo no tengo respuesta de floración, bueno, entonces yo le meto algún estimulante, nitrato de potasio, con humus o fosfato monopotásico directo, sin ninguna otra cosa. Y si aún así yo no tuviera inducción de floración, pues yo pensaría que ya es una alternativa el anillado. Pero por ejemplo, en El Salvador, la gente que produce cítricos allá no anilla. Y lo que hacen es, le botan las flores cuando el árbol tiene alguna respuesta de flores, para lo cual también le puede fumigar etileno directamente, le tumba todas las flores, y de esa manera ellos manejan la estacionalidad, de manera que puedan sacar limón fuera de la temporada de verano, que es que todo el mundo tiene, y puedan alargar la producción, más bien posponer la producción para que salga posterior a la temporada de verano. Pero sí, realmente en el largo plazo la técnica de anillado es muy invasiva y sí le afecta la vida útil de la plantación. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Listo, señor, le estoy escuchando, le estoy leyendo, mejor dicho. ¿Cuál es su pregunta? Yo estoy atento. Sí, ya leí la pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer para inducir la floración en época de invierno? Primero, yo lo que haría es asegurarme que haya suplementado en unos meses previos los microelementos al suelo, ¿ya? Si yo no dispongo de análisis de tejido foliar, yo le pongo atención a cuáles son las deficiencias que yo tengo. Yo pongo un fertilizante de microelementos previamente, puede ser durante la estación de lluvias, y me asegura que estoy poniendo todos los microelementos. Estoy poniendo hierro, estoy poniendo zinc, cobre, manganeso, oro, ¿ya? Estoy poniendo todos. Y para inducir floración, yo hago unas fertilizaciones foliares o unas aplicaciones foliares que incluyan humus líquido, nitrato de potasio o fosfato monopotásico. Yo mejor obviaría el nitrato de potasio y le meto humus líquido con fosfato monopotásico.
Si quiere, alguien de ustedes me puede facilitar eventualmente algún análisis de suelo y yo le puedo dar una revisión de qué es lo que haría yo. Yo le puedo decir, mire, puede usted probar con estos insumos para que el árbol se le estimule a florecer, porque Nicaragua pues no tiene días cortos, no tiene variación en horas luz muy fuertes. Yo pensaría que menos que El Salvador. Yo viví en Belice y ahí la variación de luz a lo largo del año es de 1 hora. Ahí los días cortos tienen 1 hora menos de luz. Y eso que es pues el norte de Centroamérica. Yo pensaría que la variación de horas luz en Nicaragua puede ser a cerca de unos 30 minutos, porque en El Salvador sí es como de 40 minutos. Los días cortos tienen unos 40 minutos menos. Entonces, yo haría eso, pero si usted está planeando hacer una inducción de floración, yo con Lima hacia Tahití no usaría directamente hormonas, sino que yo haría pruebas primero con fosfato monopotásico y humus líquido. Eso es como mi recomendación. Sí, señor, el que levantó la mano. Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta referente a... He escuchado de que ustedes realizan las aplicaciones de microelementos vía edáfico. Por lo general, pues acá los microelementos se usan más vía foliar porque sabemos que algunos de ellos son poco móviles en el suelo. Entonces quería que explicara ahí esa parte, por qué lo hacen más vía edáfica que vía foliar. Bueno, sí, ocurre algo, y es que primero, para que usted tenga una condición de, una condición de aprovechamiento de los nutrientes en el suelo, usted tiene que tener controlado el pH. Usted debería tener un pH de 5.50 a 6.50 para que le funcionen básicamente todos los nutrientes que ponga en el suelo. Desconozco el caso de una finca en cuestión en Nicaragua, porque yo nunca he visto un análisis de suelo de allá, pero si yo tengo un pH entre 5.50 y 6.50, yo no debería tener problemas de movilidad de ningún nutriente, ni de secuestro en el suelo, ni problemas de inmovilización de fósforo, ni de eficiencia de nitrógeno. Los microelementos no son volátiles como el nitrógeno. Por lo tanto, el único condicionante en el suelo que me va a determinar su disposición es el pH, la acidez. Y obviamente que haya agua, porque si no hay agua, pues no se van a disolver y no se van a ir en la solución del suelo para que las raíces lo puedan absorber. En general, sí, debería hacerse por lo menos una aplicación de fertilizantes con microelementos. Yo no sé si, como le digo, en Nicaragua venden fórmulas solo de microelementos. Acá hay pues una diversidad de fertilizantes solamente de microelementos para aplicarlos al suelo, pero es muy importante que se puedan aplicar al suelo para que usted pueda disponer de una cantidad adecuada de esos elementos que el árbol tiene que consumir para poder fabricar las hormonas que le van a disparar las floraciones. Entonces, si usted hace una aplicación estrictamente foliar, cada vez que usted pone un fertilizante foliar, usted está poniendo una cantidad mínima. Usted está usando usted está usando la milésima parte de lo que pueda realmente ponerse en el suelo. Realmente las aplicaciones foliares yo las recomendaría si usted va a poner quelatos para maximizar la absorción, pero aún así la cantidad de fertilizante que usted le suplementa a la planta es muy pequeña. Las fertilizaciones foliares deberían ser utilizadas
más como estimulación que como suplementación, porque la suplementación básica de todos los nutrientes debe ir al suelo, debe concentrarse en el suelo, porque el estómago de las plantas está en el suelo. ¿Alguna pregunta? No sé si eso le responde mi pregunta, estimado señor. Una consulta, estimado, no sé si usted se ha oído de un producto que se llama Biopol, no sé, en México lo usan bastante, que es un regulador de crecimiento que también sirve para inducción de floración, no sé si lo ha oído. Pues la verdad no lo he oído. En el mercado hay una gran cantidad de productos que se pueden utilizar para diversos fines, ¿ya? Para diversos fines. Sí, en todo caso, nosotros en la empresa no recomendamos productos, porque usted puede lograr el mismo efecto con una cantidad de productos muy sencillos. Por ejemplo, en los temas fitosanitarios es yo diría, muy antieconómico utilizar acaricidas o utilizar insecticidas. Por ejemplo, los clientes que nosotros tenemos, les recomendamos que utilicen repelentes, algunas cosas como tierras diatomeas, incluso que le fumiguen cal, eso es muy bueno para los ácaros y es muy bueno para el bolsillo. Entonces, nosotros como empresa de asistencia técnica nos ponemos en el lado del productor para que no gaste cosas que usted las puede lograr por otro lado. Mejor haga la prueba con humus líquido. Trate de ver si usted en el mercado puede comprar Leonardita. Si usted, se puede comprar Leonardita en Nicaragua. Desconozco. Olvin, ahí Leonardita he escuchado aquí en Nicaragua. Yo he escuchado, pues, pero no aquí en Nicaragua si la venden. Sí, el humus sí se puede conseguir. Hay diferentes proveedores que venden ácidos húmicos y fúlbicos. No sé si son los mismos. Además que el fúlbico es otro. Pues. Sí, es lo mismo. Pero si usted puede comprar Leonardita, usted se ahorra un montón de plata. Porque la Leonardita usted la puede diluir. La diluye con potasa y de un bulto de 25 kilos de Leonardita, usted saca unos 1.500 litros de humus líquido. Cuando yo no sé cuánto le van a querer reventar por un litro de humus líquido. Cuando usted lo puede fabricar. ¿Me comprende? Costando como 20, anda como por los $20 más o menos casi. ¿Qué cosa? Un litro de humus. No, pues si usted fabrica el humus líquido, usted le va a salir como en 10 centavos de dólar el litro. Y muchas veces, esos son los productos que le venden. Entonces, esas son las recomendaciones de ese estilo, son las recomendaciones que nosotros hacemos. Que ojalá no se pudieran conseguir humus, incluso humus sólido, pero tiene que ser humus sólido de origen vegetal. Usted también lo puede diluir. Y usted lo aplica a foliar. Los clientes nuestros, por ejemplo, nosotros les recomendamos que ellos hagan su humus, y clientes que ellos todo el año pasan tirando su humus por 10 centavos de dólar el litro. ¿Cómo sería para hacer ese humus líquido? ¿Va a ser Leonardita? ¿Qué me dijo? Primero busque si hay Leonardita, potasa cáustica. Potasa cáustica. O incluso puede ser soda cáustica. La soda cáustica es lo que utiliza usted para destapar las cañerías. Sí, entonces, potasa cáustica más Leonardita. ¿Cuántos litros de potasa cáustica? No, tiene que ser sólida, en escamas. Sólida. Pero si quiere, primero averigüe si puede comprar Leonardita. De repente se la venden cara. No sé cuánto puede costar, eso viene en bultos de 25 kilos. Hay una Leonardita que viene de Turquía, hay otra que viene de Estados Unidos, pero eso de usted se ahorra para todo el año. O sea, es una plata que... Eso es lo que nosotros le recomendamos a los productores, ¿no? En términos generales. Entonces, cuando usted habla de productos, pues nosotros le recomendamos ingredientes. Sí.
O puede también intentar con nitrato de potasio, el nitrato de potasio que yo creo que es más común hallarlo, y usted puede hacer una aplicación de nitrato de potasio. Pero recuerde que si microelementos suplementados adecuadamente, especialmente, aunque usted esté estimulando el árbol, no, usted tiene que asegurarse primeramente que tiene microelementos el árbol, si no, no va a tener flores. Está bien. Y digamos que para terminar, señores, de repente ustedes tienen alguna otra pregunta. Este es el sitio web de la empresa, pues viene la publicidad, pero hay algo de utilidad para ustedes. Acá hay un blog, hay una serie de artículos donde nosotros hacemos continuamente publicaciones de carácter técnico. Ahí hay un montón de Lima Asia Tahití, manejo integrado de la antracnosis, influencia en la suplementación de fósforo, papel de los biodepredadores, influencia del patrón o porte injerto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto lo pueden consultar directamente en cisdeagro.com, ¿ya? Y se van a los artículos del blog, ¿ya? Entonces, yo pienso de que de repente es algo que a ustedes les puede servir, revisan los artículos y pues ustedes también pueden ahí consultar otras fuentes. Y ahí miran, pues, esta es la parte de la publicidad, ¿no? Ahí aprovecho, pues ahí usted mira algunas cositas que nosotros hacemos, porque también hacemos otros cultivos, y otras cositas, y otros servicios, y otras cosas, ¿ya? Entonces, esta es la cosa. Este es el sitio web donde ustedes pueden mirar en los artículos del blog, artículos relacionados a Lima Asia Tahití, y aquí tiene una herramienta de búsqueda para que usted pueda poner algún término y puedan buscar. Ok, está bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, entonces, le agradezco mucho por el apoyo conmigo y por la parte doctoral. Ya creo que muchos de nosotros nos respondió preguntas sobre el doctorado, sobre todo pensativos, pues, pero está bueno saber todo eso, el ácido úmico, lo importante, ¿verdad? Los microelementos, sí, y después ir valorando lo demás, pero sí, ya es como temas que nos van a ayudar más a mejorar nuestra producción. Sí. Ahí también yo le voy a enviar el link de un grupo de Facebook donde tenemos como 30,000 personas. Y un grupo de WhatsApp de productores de limón de acá de Colombia, donde de repente también hacen preguntas técnicas, y pues no solamente estoy respondiendo yo, hay otra gente que también responde preguntas. Sí, si gusta me puede mandar el link por WhatsApp para yo mandárselo al grupo, como aquí se cierra, no se van a poder abrir todo. Claro, y con mucho gusto, pues yo le hago llegar la presentación. Si usted gusta, me puede enviar los correos electrónicos de todos los participantes, y yo les puedo enviar el correo electrónico, la presentación y la bitácora del riego, y de repente algún otro artículo con relación a la interpretación de tejido foliar o de análisis de suelo que también les puede servir. Muchas gracias. Estoy a la orden. Gracias. Ha sido un gusto para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.